versos, los versículos. Muchas gracias. Primera de Corintios 12:1. Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Más adelantito, Primera de Corintios 14:40, por favor, hermano. 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermano, tú oras por mí, yo oro por ti, y que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Señor, que hoy sea tu mensaje, Señor. Que hoy sea tu palabra, que hoy sea, Señor, lo que quieres para cada uno de mis hermanos, Señor, aún para mi vida, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a que tu palabra caiga en una tierra buena, en una tierra fértil, Señor. Y que en su tiempo, Señor, tu palabra produzca un fruto bueno, un fruto agradable, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, por tu bendición, por tu amor, Señor, tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar, hermanos, tenemos la celebración de mesa del Señor, que es un momento especial. No queremos que caiga quizás como en lo rutinario, en lo cotidiano, ya es mesa del Señor, ¿no? Sino que cada culto, haya mesa o no haya mesa, hay palabra de Dios, está la palabra de Dios y está Dios mismo con nosotros. Amén. No puede ser un culto más. Amén. Que Dios nos bendiga con su palabra y cada uno, hermano, estemos atentos y tomemos lo que cada uno, la palabra que cada uno necesita. Vamos a leer un poquito sobre el libro de Corintios, no todo, un resumen, no nos daría tiempo. Un pequeño resumen de lo que Pablo hace en Corintios y a lo mejor que Dios nos dé luz respecto a algunas enseñanzas, algunas indicaciones en donde Pablo, por tratarse del contexto histórico, tratarse del contexto de la iglesia, de incluso la geografía, dónde estaba ubicado Corintio, por tratarse de ese, Pablo tiene que tomar una autoridad y Pablo tiene que decir, esto se va a hacer así. ¿Bien? Ahí está el bambo. Como introducción, hermano, conozcamos un poquito la región geográfica de Corintio. Corintio era una ciudad, este es un resumen, hermano, lo saqué de la Biblia Peshitta. Ves que al inicio de cada capítulo tiene un pequeño resumen y yo todavía lo resumí un poquito más. Así prácticamente te lo voy a leer. Corintio era una ciudad cosmopolita del Imperio Romano y se caracterizaba por ser un centro de vida con extrema inmoralidad. Corinto, siendo cosmopolita y multicultural, tenía cierta influencia en la congregación local y el apóstol Pablo trata de atender las necesidades y los serios problemas que se están presentando. El pecado, la carnalidad y las divisiones en la iglesia abundan a pesar de las poderosas manifestaciones del Señor en la congregación. Algunos de los problemas mencionados son de índole sexual, la comparecencia de cristianos ante la corte secular para la resolución de conflictos matrimoniales, prácticas de idolatría, la conducta indecorosa de las mujeres dentro de la congregación
abusos en la conmemoración del sacrificio del Señor y el uso inadecuado de los dones espirituales. Todo esto, hermano, todo este es el contexto en el cual Pablo se encuentra con la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo toma la decisión de escribir, no sé si él o un escriba, y comienza a escribir una serie de instrucciones. En aquella época, Corinto era una ciudad rica y populosa, uno de los centros comerciales más importantes del antiguo mundo. Su prosperidad comercial contrastaba fuertemente con la realidad moral de su población, que llevaba una vida corrupta y disipada, ávida de toda clase de excesos, borracheras, fornicaciones y degradación. Ahí estaba el gran templo de Afrodita, la diosa del amor, donde unas 1000 sacerdotisas ejercían una especie de prostitución religiosa, razón por la cual Pablo amonesta severamente a los corintios. Entonces la iglesia de Corinto está ubicada dentro de esta ciudad, en donde es mucho o poco influenciada por todo el contexto de la sociedad en la que vivimos. Y suena algo actual, hermano, porque muchas de las iglesias son influenciadas por la sociedad que les rodea. Tan es así, hermano, que tú vas a las iglesias cristianas, voy a poner un ejemplo, tú vas a las iglesias cristianas en el sur, en Polaco y todo, y hermano, son influenciadas para bien y para mal. Tú vas a una sierra, a una iglesia en una sierra con los hermanos de Chiapas, Campeche y demás, pues son muy humildes. ¿Por qué? Porque se mueven en un contexto social, en una economía diferente. La iglesia de Corinto era una iglesia próspera, económicamente, pero espiritualmente estaba fallando. Espiritualmente iba en declive. Y por eso Pablo, como siendo apóstol de Jesucristo, toma la decisión de escribir esto, que cuando tú lo lees ya con estos lentes y dices, los estaba reprendiendo, dices, oh sí, Pablo no se medía, ni con Pedro se medía. Ahí si lees Hechos, ve como Pablo reprende a Pedro, ¿verdad? Así es. Respaldando todo esto que te estoy diciendo, hermano, acompáñame a 1 Corintios 11:17. 1 Corintios 11:17. Y dice Pablo, pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues ahí está Pablo diciéndole a la iglesia de Corintio, oigan, ya me enteré que ustedes cuando se congregan, cuando se juntan, no se juntan para lo bueno, se juntan para lo peor, dice. Y comienza Pablo a mencionar una serie de prácticas que la iglesia de Corintio lleva a cabo. Todo esto que te estoy leyendo, hermano, que vamos a ver, es parte o está dentro de las enseñanzas de la institución de la mesa del Señor. Pablo, dentro de todo lo que les está diciendo a los corintios, les está diciendo cómo hagan esto que hoy estamos haciendo nosotros y qué no deben de hacer cuando estamos haciendo la mesa del Señor. Gracias a Dios, hermano, de verdad lo digo con toda calma y dando gracias a Dios, no somos corintios, así que no te me pongas serio. ¿Vale? No somos de iglesia de Corinto. Y gracias a Dios, a lo que yo alcanzo a mirar, no vamos en ese camino. Amén. Vamos a tomar ejemplo de lo que Pablo les enseña a esta iglesia. 11:18, vamos a estarnos moviendo ahí entre Corintios. 11:18. Primeramente, porque cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes disensiones y en parte lo creo. Pues en primer lugar, esta es otra versión, cuando se reúnen como iglesia, oigo que entre ustedes hay divisiones, problemas y en parte lo creo. Y si leemos el 19, no lo tengo anotado aquí, pero vamos a leerlo, porque es preciso que haya entre ustedes, es esta versión, hasta partidismos, dice aquí, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Dentro de una iglesia, hermano, dice Pablo,
no es bueno que estén divididos, no es bueno que estén con, es que los ungidos acá y los de acá. No es bueno, pero en cierta manera lo creo y en cierta manera es necesario para que se vea, se distinga quiénes sí son, no cristianos, sino hijos de Dios. Quiénes sí son hijos de Dios y quiénes no. Y en la vida, hermano, en situaciones en la iglesia y en situaciones en tu vida personal, en tu trabajo, hermano, va a haber así situaciones para que tú mismo te des cuenta, nosotros mismos nos demos cuenta cómo reaccionamos. Y digas, es que, híjole, me falta mucho. O que digas, híjole, ahora sí supe mediarlo, ¿no? Pero para que cada uno en su conciencia sepa cómo vamos caminando. ¿Amén? Es necesario, dice Pablo. 11:26. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncia. ¿Amén? Regresémonos un poquito, 11:21, por favor. 11:21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cómo estaba esta iglesia, hermano? Que la mesa, la cena, dice aquí la cena del Señor. Yo aquí entiendo un poquito, hermano, que la cena del Señor era como que, pues hoy toca cena del Señor, es una cena, es una comida, no solamente son los elementos. Déjame decirlo más o menos como lo que vamos a hacer al rato, que es comer varios guisos y demás. Pero dice Pablo, pero al comer, o sea, en la cena del Señor, cada uno agarra lo que quiere y no espera al otro. De cierta manera está diciendo, son egoístas. Solamente, yo tengo hambre, yo ya voy a comer, yo ya no voy a esperar a nadie, y se adelanta. Y el otro dice, mira, ahora sí trajeron vino del bueno. Y se embriaga, dice Pablo. Entonces, como que cada uno aprovechaba para la mesa del Señor. Yo no sé si eran hermanos o eran personas que a lo mejor no tenían la posibilidad de comer o de cenar o demás. Y aprovechaban ese momento. No, pues aquí soy, ¿no? Gloria a Dios. Yo no lo sé. Pero dice Pablo, estamos en el contexto de que Pablo los está regañando. Que ya escuché que hay divisiones entre ustedes y de cierta manera es necesario. Pero también ya escuché que cuando hacen la mesa del Señor, cada uno busca lo que le conviene. Cada uno busca su beneficio propio. Cada uno busca lo que quiere y lo que desea. ¿Amén? Y de cierta manera podemos sacar una enseñanza ahí. Quizás no es tanto el tema, pero pues cuando nos reunimos dejamos de ser individuos. Y somos un grupo, somos una iglesia. Cada uno en su trabajo puede que sea un individuo, es un hijo de Dios en lo individual y se tiene que mover en su trabajo. Pero cuando nos reunimos como iglesia, ahora sí que se tiene que juntar la crema innata de los hijos de Dios, lo mejor de lo mejor, porque somos todos hijos de Dios. Y todos nos hacemos decir cristianos. Entonces es para que en las reuniones de los cristianos florezcan cosas buenas. Y para edificarlo vamos a ver un poquito más adelante. Y estas cosas buenas que te digo que florezcan son los dones del Espíritu Santo en cada uno. Los dones que Dios pone en cada uno. Amén. Del verso 27 al 34, hermanos, de este mismo capítulo 11, Pablo hace mención sobre las consecuencias de tomar indignamente la mesa del Señor. 11:27. De manera que cualquiera, el apóstol, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, cualquiera que comiere este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado del cuerpo y de la muerte del Señor. 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos, dice, y debilitados entre ustedes, y muchos
duermen. Entonces, iglesia de Corintio, esa iglesia que es esta, iglesia de Corintio, ustedes cuando se reúnen a hacer la mesa del Señor, cada quien busca lo que quiere. Y eso, partiendo del egoísmo, partiendo de la indiferencia, cuando haces algo partiendo del egoísmo, de la indiferencia, en el caso de la mesa del Señor, dice, ay, yo no sé, a mí ya denme mi copa, pum, 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 pum. Y dice Pablo, por eso hay enfermos, porque están tomando indignamente algo que se busca que sea dedicado, consagrado, y de cierta manera serio, pero no serio legalista. Algo que es de Dios. Amén. Y muchos, dice, hasta están debilitados, dice, debilitados y muchos duermen. Aquí está esta palabra de muchos duermen, hermanos, se me viene a la mente ahorita el pasaje de Hechos, donde es Ananías y Zafira, que Ananías y Zafira, un matrimonio cristiano, que dijeron, pues vamos a vender el terreno. ¿En cuánto lo vendemos? 1 millón. Y dile a la iglesia que lo vendimos en 600,000. Van con Pablo, te dejamos esto, mira, vendimos un terreno. Pedro anda pilas, hermano. Pedro ahí andaba fresquecito con el Espíritu Santo. Ananías, ¿en cuánto lo vendiste? 600. Y aquí está todo. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? No me has mentido a mí, al Espíritu Santo, hermano, qué fuerte. Eso ya es de ahorita, eso ya es de la dispensación del Espíritu Santo. Eso ya no es Antiguo Testamento. Eso ya es de ahorita. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? ¡Pum! Zafira, ¿en cuánto vendieron el terreno? 600,000, Pedro. Estás igual que tu marido. Mira, ahí vienen los que lo fueron a enterrar ya. ¡Pum! Hermano, por dinero. Como en la iglesia de Corintio, que era egoístas. Yo veo lo que... Sí, yo doy a la iglesia, pero esto es para que yo me compre mis palomitas, mis chocolatitos. Sí, yo doy a la iglesia, pero esto... Y no es que no podamos guardar algo para nosotros, no es eso, sino que digas o le mientas al Espíritu Santo. Porque si hubieran dicho, hermano, le digo a mi esposa, o sea, si Ananías y Zafira le hubieran dicho, ¿sabes qué, Pedro? La verdad lo vendimos en 1, pero queremos ofrendar 600. Yo creo que no hubiera pasado nada, hermano. Es la cuestión de ser sinceros, ser íntegros. Pero cuando guardas algo en tu corazón y dices, esto es mío, como en la película esa, ¿no? Mi tesoro, esto es mío. Y nadie me lo toca y nadie me lo quita. Ni siquiera Dios. Dios, ni siquiera me agarres esto es mío. Entonces, la iglesia de Corintio era una iglesia, quiero yo pensar que era muy próspera, muy grande, pero espiritualmente iba en declive. ¿Por qué? Porque era influenciado por todo el lugar en donde se movía. Y hay iglesias así, hermano. Yo he visto videos y ahora que estamos como en esta situación, en lo que estamos pasando, digo, hijo de qué iglesia, ¿cómo no? Valoran su iglesia, valoran su lugar, ese lugar, con las comodidades y demás, para ir a escuchar el culto, para donde danzar y demás, ¿no? Ya estábamos ahí en la semana, hermanos, con todo esto que pasó, y mandé un versículo, hermano, y lo mandé, la verdad, sin siquiera meditarlo ni razonarlo. Y hasta después que lo volví a leer dije, ¿no? Si es necesario por un poco de tiempo que seamos afligidos. El mismo Dios, y empieza a dar el proceso. Ahorita lo leemos. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios nunca deja de ser bueno. Amén. Dice Jesús, ¿por qué me dices a mí bueno? Solo hay uno bueno, ¿no? En la Biblia dice, no hay ni uno bueno, todos se perdieron. Solo Dios. Amén. 11:34, hermano. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa.
para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Y aquí es donde yo digo, no, Pablo, escríbeselas de una vez, porque también es para nosotros. Pablo, escríbelo de una vez. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden. La iglesia de Corinto necesitaba orden. Hasta aquí el apóstol Pablo ha tomado la posición que Dios le dio, la autoridad que Dios le dio, para enseñar referente, y te hago una lista desde capítulo 1, la división en la iglesia. Eso está en 1:10. La inmoralidad sexual. Eso está en Corintios 5:1. Litigio entre litigio entre los incrédulos, de cristianos que no se pueden poner de acuerdo en asuntos. No es que yo te di, no es que yo te vendí, no es que tú me debes, vámonos a juicio. Eso. También hay enseñanza ahí. Problemas de matrimonios en 1 Corintios 7:1. Lo sacrificado a los ídolos. Es que es Halloween y sí podemos comer los dulces del Halloween. 8:1. Amonestación sobre la idolatría. No, a mí esto que no me toque Dios. Sí, Dios es Dios y es mi Dios, pero esto que no me lo toque. Amonestaciones sobre la idolatría y abusos en la cena del Señor. Ya estamos en el capítulo 11. A partir del capítulo 12, hermanos, el apóstol Pablo comienza a dar enseñanzas para afirmar a la iglesia, para edificarla de manera práctica, sin quitar el enfoque, sin quitar lo importante de lo espiritual. Hay un orden, iglesia de Corinto, hay un orden. Miren, ustedes hacen esto, porque hermano, el pecado no puedes ocultarlo y que Dios lo perdone. No puedes ir con Dios con tu pecado aquí bien agarrado y decirle, Señor, perdóname, pero tienes el pecado aquí bien agarrado. Tengo el pecado bien agarrado. Tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, ya me ensucié. Y mostrarlo a Dios. Enseñarlo. Y abrir la boca. Hermano, luego queremos que Dios nos perdone y abrimos los labios. Tenemos que ser sinceros, Ananías y Zafiras, no te quedes con nada. Cuando estemos delante de Dios, del Espíritu Santo, sabes que así estoy ya. Ayúdame, por favor. Y esa vas cultivando la dependencia en Dios. Y no vas diciendo, no, es que yo sí puedo, hoy lo dejo. Y nomás no, ya pasaron años, meses, días, semanas, y nomás no lo dejas, sino que seguimos acá. Amén. No te pongas serio, tranquilo. Ya te dije que no somos corintios. Capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, ya lo leímos, que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Como iglesia, hermanos, dice Pablo, no ignoren ustedes que son hijos de Dios, que son iglesia de Dios, no ignoren los dones espirituales. No dice dones carnales, dones temporales, no, dones espirituales. Entonces, como iglesia, tenemos la indicación de no ignorarlos. Amén. Y aquí quiero hacer una pequeña diferencia entre un don y un talento. Hay una diferencia. El don es una habilidad, una capacidad especial que Dios deposita en las personas. Que Dios otorga, un don que Dios da a las personas. Y dice aquí a menudo, ¿no? Yo digo que siempre es con un propósito espiritual o ministerial. Lo que Dios nos da en sus dones, hermano, es para impactar en el ambiente espiritual. Amén. El talento, por otro lado, es una habilidad o una capacidad propia de cada uno de nosotros que se desarrolla a través de la práctica y experiencia. Puede ser una Efesios 4, ponle un separador ahí en Corintios, no lo pierdas. Vamos a Efesios 4:4. Efesios 4:4.
Amén. Un cuerpo y un espíritu. Y espíritu está con mayúscula. Amén. Entonces él se refiere al Espíritu Santo. Un solo espíritu. Como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y esta me encanta, en todos. Un Dios que está en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, ¿cómo dice ahí, hermano? Quiero que lo leamos así en corito. Una, dos, tres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó la cautiva y dio dones a los hombres. Ahí está escrito. Dios da dones a los hombres y mujeres. El don, hermano, es un regalo de Dios, una gracia, dice aquí el versículo de Efesios. La gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. O sea, cada quien tiene un don, cada quien va a tener un don conforme a la gracia de Cristo sea en la vida de cada uno. La Biblia describe una variedad de dones como dones de curación, profecía, enseñanza, entre otros. Estos dones están destinados a ser usados. ¿Para qué son los dones, hermano? Usarlos Para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia, de la comunidad, dice aquí, de fe y servir a Dios. Los dones no son para que andemos prostituyéndolos con el mundo. Los dones son para edificar la iglesia. Amén. El talento, en cambio, es una habilidad que una persona adquiere a través del trabajo y práctica. Un individuo puede tener un talento innato, pero conforme va creciendo, conforme va enseñándose, tiene que practicarlo, tiene que entrar en un proceso, ¿no? Dice aquí, lo puedes desarrollar a través de la práctica y el estudio. Los talentos pueden ser utilizados para una variedad de propósitos, tanto espirituales como mundanos. Hablando de talento, por ejemplo, si yo tengo el talento del requinto, de la guitarra, es algo que tuve que estar estudiando, practicando, viendo, escuchando y demás. Y es algo que puedo usar para Dios o puedo no usarlo para Dios. Mientras que el don tiene que ser a fuerzas para Dios y tiene que ser de Dios. El don está respaldado por Dios. Por tanto, regresemos Corintios 12:3. Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Va empezando el capítulo y Pablo dice, hermanos, no ignoren los dones de Dios, los dones espirituales. Y en el versículo 3 ya está metiendo Pablo al Espíritu Santo. Inmediatamente, hermano, los dones quedan ligados al Espíritu Santo, pues es Dios mismo quien los da. Amén. Tiene que estar ligado, hermano. No puedes sacar de la ecuación al Espíritu Santo o sacar de la ecuación a Dios. Los dones que Dios te va a dar, que Dios te está dando o que Dios ya te dio, tienen que estar ligados a Dios. Hermano, yo conozco personas que Dios le dio un don y lo desligaron de Dios. Y ese don creo que nunca se ejerció, porque lo desligan de Dios. Y en totalidad la persona toda su vida se desliga de Dios. Hermano, conozco una persona que en sueños le dieron las manos así.
y le decían, te doy el don de sanar, y las manos así. Y eso yo creo que Dios le dio el don de sanar. ¿Y alguna vez lo ejerció? ¿Se alejó de Dios? Lejos de Dios. Y es contradictorio de repente, hermano, cómo nos comportamos como seres humanos, porque Dios nos da algo y en lugar de enfocarlo a Dios, lo enfocamos al mundo. Hermano, si un cristiano de los que van comenzando, tengo un amigo que comenzó así, creo que eso fue su mamá, empezó a congregarse y demás, y Dios le dio un don de como de discernimiento, algo así, no recuerdo exactamente. El chiste es que ya una bruja ya la estaba convenciendo de que no, vente para chambear acá y vamos a hacerlo, y no. Gracias a Dios ellos no se dejaron desviar ni nada, o sea, se centraron bien. Pero ¿cómo quieren usar algo que Dios da para obtener dinero? Entonces, hermano, inmediatamente los dones van ligados al Espíritu Santo, pues es el mismo Dios quien nos da. Y se habla sobre reconocer a Jesús como Señor. Dice Pablo, a ver, aquel que tiene el Espíritu Santo no le va a decir anatema a Jesús. Aquel que tiene el Espíritu Santo, a Jesús, ¿cómo le va a decir? Señor. Y es hasta cierto punto, quiero que entiendas hasta qué punto Corinto estaba degradado para que Pablo les dijera, no, oigan, quien tiene el Espíritu Santo le tiene que decir Señor a Jesús. Amén. No le va a decir maldito, anatema. Quien tiene el Espíritu Santo va a tener dones espirituales y lo va a hacer todo en orden. Dentro de la palabra, dentro de lo que es el ambiente de Dios. Entonces, aquel que tiene el Espíritu Santo reconoce que Jesús es su Señor. Amén. Si de repente ahí te entra la duda, es que no sé si Jesús es mi Señor o no, llámanos, oramos por ti, te ponemos manos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no sabes? 1 Corintios 12:4, adelantito, 4. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones. Hermano, hay diversidad de dones. Hermano, Dios es... ¿Por qué luego queremos encajar a Dios? No es que Dios es así, cuadrado y chiquito. No, Dios se sale de la caja y se sale de... Y Jesús cuando vino, hermano, vino a romper un buen de protocolos. Vino a romper varias cosas. Amén, vino a cumplir la ley, eso sí. ¿No? Pero por ejemplo, el protocolo del vino, no le dijeron, es que en las fiestas el mejor vino se sirve al final. ¿No? Y Jesús dijo, no. El protocolo de la muerte, hermano, ¿no lo rompió Jesús? Lázaro, sal. Señor, ya 4 días muertos. Ya hiede. Y ahí va Lázaro todo. ¿No rompió ese protocolo? Amén. Los sábados, no coman, tienen que, día consagradísimo al Señor. Ya está Jesús con sus discípulos masticando el trigo. Las manos, tienen que quedar impecables las manos. Dice Jesús, eso no es lo que te contamina, lo que te contamina es lo que avientas. Lo que sale del corazón. Y ahí está Jesús, qué extraño, qué nivel de mi Señor Jesús, que al mismo tiempo que cumple la ley, al mismo tiempo la cambia, y la hace mejor. Y ahora los que vivíamos antes por ley, ahora tenemos que vivir por gracia. Pero el mismo Jesús les dice, la ley dice que aquel hombre que voltea a ver a una mujer para desearla, aquel que codicia a la mujer, pero yo les digo que cualquiera si con la vista ya adulteraste en tu corazón con ella. Entonces Jesús al mismo tiempo sube la vara, pero al mismo tiempo nos da la gracia
y nos dice, por mi gracia sí alcanzas. Pero date cuenta que eres así, 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 y me necesitas. No hay otro camino. Es solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Quédate grabado. Solo Cristo Jesús. Tú no necesitas al hermano Juan ni a ningún otro. Tú necesitas a Jesús. Es que ya quiero que nos prediquen. Ahí tienes tu Biblia y ahí tienes a tu Señor. A Cristo Jesús. Y aquí nada más es un día. Tienes otros 6 en la semana para hacerlo. Tenemos otros 6. ¿Ven? Hay diversidad de dones. Ay, mi Señor, todo lo que crea. Diversidad de dones. Y aquí hago un paréntesis. Esta palabra de dones, me fui como un poquito al original. Y es un griego que dice carisma o carisma. Es un don, dones, dádiva, un don de la gracia, un don gratuito. Aquí habla directamente de lo que Dios da a las personas, a los congregantes de la iglesia. Pero el Espíritu es el mismo, dice Pablo. Pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos, hay profetas, evangelistas, maestros, discernimiento, profecía, pero el Espíritu que habita en ellos es el mismo. Todos deben de apuntar al mismo Dios, al mismo propósito. ¿Cuál es? Edificar la iglesia. Edificar la iglesia. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Y aquí entre paréntesis, esta palabra de ministerios viene del griego diaconía, ministerio, servicio, suministración, fundamentalmente ayuda. Pero el Señor dice ahí, es el mismo. Hay muchos ministerios, muchos grupos de ayuda, muchos diáconos, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Y aquí viene del griego que dice energema o un efecto. Como una consecuencia, un efecto. Te lo vamos a desglosar un poquito más. Pero Dios dice que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay mucha variedad. Hermano, hay árboles, hay aves, hay reptiles, hay peces, pero el Creador es uno. Hay planetas, hay universos, hay estrellas, hay humanos, hay agua, hay elementos químicos, hay sustancias. Pero el Creador es uno. Amén. Y dice Colosenses, y por medio de Él, y para Él, y de Él, se creó todo. Amén. Entonces los dones, hermanos, son estos regalos que Dios deposita en tu persona, que Dios deposita en mí, que Dios deposita en los que nos congregamos. El ministerio, que hay variedad de ministerios, son ayudas, dice aquí diaconía, diáconos, que sirven, por ejemplo, un ejemplo, los diáconos que sirvieron a las mesas de las viudas, para que los apóstoles no se distrajeran. Eso, de cierta manera, es un ministerio. Un ministerio. Digamos que el don es en una persona. El ministerio son un grupo de personas que van a apoyar algo. ¿Vale? Entonces, para que entendamos un poquito, el don es el individual en una persona, el don que Dios pone. El ministerio, hay muchos ministerios, dice la palabra, son un grupo de personas que van a apoyar el ministerio. Así se ha acomodado y así han dicho, ministerio de oración, ministerio de intercesión, ministerio de tal. Son un grupo de personas con dones que van a ayudar. Amén. Y las operaciones, hermano, esto de las operaciones son los efectos que el Espíritu Santo ha tenido en las vidas de las personas. Una operación del Espíritu Santo en mi vida es que ya me sacó del mundo. Es un efecto, me sacó del mundo y ahora me dedico a las cosas de Dios. Es una operación, es un efecto. ¿Cómo decirte? Es que la palabra operación luego nos lleva como a la acción, como a operar, como a ejecutar. Pero lo que yo encontré es que hace referente al efecto de todo lo que Dios hace en tu vida. Esa es la operación que ha hecho en ti. El proceso, el efecto que Dios... Déjame decirlo así, Dios te operó y ahora estás en recuperación. Ese tipo de recuperación es el efecto.
Hay una operación a quienes Dios los libró del alcohol. Esa es su operación, ese es su efecto. Pues Dios me libró del alcohol. Operaciones, efectos del Espíritu Santo en nuestras vidas, como santificación, dejar ciertas cosas, tener una vida devota. Y al final todo esto, hermano, lo hace Dios. Todo esto lo hace Dios. 12:8. Adelantito, 12:8. Dice Pablo, porque a este, y hace una lista, hermano, la verdad no me da tiempo, pero quiero creer que estos se encajan en los dones, para que lo tengamos quizás un poco más claro. Versículo 8, porque a este, dice Pablo, es dada por el Espíritu, siempre está ligado al Espíritu, siempre está ligado al Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Según, vuelve a decir, es incisivo, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pablo no se cansa de decirles, es el mismo Espíritu. No se equivoquen, todo viene del mismo Espíritu. A otro, versículo 10, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Ahí, hermano, Pablo hace una lista y quiero creer que estos entran en la categoría de dones. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Es como Dios quiera. Y si Dios ya te dio un don, pregúntale a Dios, ¿por qué me diste este don? ¿Y en dónde lo aplico? ¿Y cómo lo aplico? Porque una cosa es que Dios nos dé el de profecía, te pongas a gritar como loco a cada rato en medio de la congregación. Y así dice el Señor, es el mismo Espíritu. Y dice Pablo, te la vamos a ver. Orden, iglesia de Corinto, orden. ¿Ahorita la vamos a hablar? Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego, profetas, lo tercero, maestros, luego, los que hacen milagros, después, los que sanan, los que ayudan. Hermano, aquí le digo a mi esposa, los que ayudan, le digo, es un ministerio, ayudar. Aquel hermano que siempre está ayudando en todo, ese es su ministerio, ayuda. Aquel hermano que ves, ahorita pues estamos chiquitos, pero en las iglesias grandes, aquel hermano que veías en músicos, y que luego en oración, y que luego en evangelismo, y que luego, y cargando sillas y bar, ese es su ministerio, ayuda. Por eso de repente hay personas que pueden como abarcar más cosas, porque son de cierta manera desprendidos de sí mismo, y tienen la capacidad de ayudar en varias cosas. Y Dios como les da fuerza a esos hermanos, porque muchas veces luego nada más nos tocaba el aseo y ya, no, ya hasta aquí muere, ¿verdad? Los que ayudan, continuó, los que administran, hermano, otro ministerio, los que administran, los que tienen don de lenguas, amén, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29. Dice Pablo, ¿son todos apóstoles? Iglesia de Corinto, ¿todos son apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan las lenguas todos?
Procuren pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro aún un camino más excelente. Para Pablo, hermano, hay dones mejores. No dice peores ni nada, pero hay dones mejores, dice él. Dones mejores que se ajustan al contexto de la iglesia de Corinto en ese momento. Busquen los dones mejores. Ahorita vamos a ver cuáles son esos dones mejores que Pablo dice. Y dice Pablo ahí, les da a entender, o sea, no todos van a tener lo mismo. Si de repente la hermana, el hermano se levanta en orden, hermano, siento de parte de Dios decir que esta congregación va en buen camino, pero hay que buscar más de Dios, porque casi siempre la profecía es así, ¿verdad? O al revés, no como en el Antiguo Testamento, y tú eres esto, pum, 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 y te echo y te vomito y esto y esto y esto, pero si te arrepientes yo no te... Y así siempre es Dios. Primero te da tus compromisos, como el papá no pregunta, niño, llega y pum, 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 y ya, ¿qué pasó? ¿Ah? Ya ven. Así es como en el Antiguo Testamento, ¿ah? Ya hasta me perdí, hermano. Bueno, dice Pablo, no todos, no porque la hermana, en orden, te decía en orden, se levante y hermano, yo siento de parte de Dios decir esto, 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 no quiere decir que la otra hermana tenga que hacer lo mismo, o que el esposo tenga que hacer lo mismo, o que la esposa tenga que hacer lo mismo. No porque uno sea profeta y la otra ya es profeta. Hermano, no porque yo sea ingeniero, mi esposa es ingeniero. Mi esposa es maestra en ciencias farmacéuticas, yo soy ingeniero. Cada uno tiene su particularidad y cada uno Dios. No niego que como matrimonios Dios usa la unidad del matrimonio para apoyar y bendecir a las demás familias, a la iglesia, para edificar a la iglesia. Entonces, dice Pablo, no tiene que ser eso. No todos son apóstoles, no todos son profetas. ¿Y por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Y el mismo cuerpo te lo da. A lo mucho tienes 2 manos. 2. A lo mucho tienes 2 ojos. Imagínate, 3 ojos. Imagínate la iglesia, una iglesia con 3 ojos. Que no es profeta. Yo también voy a ser profeta. Es algo fuera de el orden, fuera de lo natural, fuera de lo que Dios establece en una iglesia. Y dice Pablo, procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente, hermano, dice Pablo, ¿no? Y te desglosa todo en el capítulo 13. ¿Qué te desglosa ahí? El amor. Como lo dijo la hermana Papis, el amor. El amor. Te desglosa todo la cuestión del amor. No lo vamos a leer, no es como el tema, pero quiero que vayamos entendiendo el contexto general. Pablo está parado con la autoridad, la iglesia de Corinto, sabes lo que has hecho, ¿no? Sabes que te has dejado influenciar y demás, y las cosas van así, busquen los dones. Todo el capítulo 11 hacia atrás les está diciendo todo esto. Y a partir del 12 en adelante, iglesia, no ignores los dones, tienes cómo edificarte, tienes cómo aguantar la influencia. Tienes cómo aguantar la influencia del mundo, tienes herramientas. Tienes dones, tienes ministerios, tienes operaciones. Y tienes al mismo Dios y tienes al mismo Espíritu Santo. Amén. Iglesia de Corinto, el mismo Dios que a mí me rescató, dice Pablo, no quiero superar. Dice Pablo, el mismo Dios que a mí me rescató de esto, es el mismo Dios que a ti, iglesia de Corinto, te cuida, te guarda. Es el mismo Dios que David decía por Jehová, ese mismo Dios, el que en el nombre de Jehová, ¡pum!, es nuestro Dios. Así es. Ese mismo Dios que mandaba cuervos con carne para Elías en la cueva y que le dijo, bebe del río, es nuestro mismo Dios. Y ese es nuestro mismo Dios. ¿Ven? Y te desglosa toda la preeminencia del amor, y habla del amor. El amor es esto, no guarda esto, el amor es así.
Y para mí uno de los versículos quizás más importantes de resumen del amor es el capítulo 13, versículo 11. Acompáñenme, adelante. Capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y cierra el capítulo 13 diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ves cómo es Dios? Iglesia de Corintios, tú andas metido en esto. Inmoralidad sexual. Cristianos que no se ponen de acuerdo para cualquier cosa terrenal y tienen que ir a jueces. Y van a los romanos. Y los romanos dicen, no, pues ustedes son cristianos, que no se ponen de acuerdo, que no se aman entre ustedes, que no oran unos por otros, ¿no? Y van ante los juzgados y demás, y ahí se arreglan las cosas, ¿no? Iglesia de Corinto, tú que andas con idolatría, ¿no? Porque Pablo, ya caché a algunos hermanos que se andan yendo allá al templo de Afrodita, ¿no? Iglesia de Corinto, así. Y a esa iglesia, hermano, se les desglosa y se les da el amor. ¿Ves cómo es Dios? Y ahora, en la actualidad, siempre que hablamos de amor, primera de Corintios, ustedes. ¿Eh? ¿Y a quién se los dio? Pero bueno, para que veamos cómo es nuestro Dios. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres. Pero el amor es el mayor de ellos. Pablo, de cierta manera, quiero entender que está diciendo, iglesia de Corintios, dejen los egoísmos, dejen los individualismos, dejen las divisiones, dejen lo profano, lo que no es agradable a Dios, y céntrense en el amor. Y que a partir del amor, no humano, no terreno, sino a partir del amor que Dios ha puesto en ustedes, a partir de ese amor, hagan cosas. Iglesia de Corintios, no estás descubierta, no estás sola, tienes herramientas, tienes dones, ministerios, operaciones, tienes cómo fortalecerte. Y recuerda cómo es el amor de Dios. Y sigue el camino del amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. Ahí que estaba haciendo Pablo, quizás, buscando que Dios cubriera a la iglesia de Corinto de todos sus pecados. Y empieza el capítulo 14, hermano. Perdóname si está largo, pero sí quería transmitirte todo esto. El hablar en lenguas dice, según el amor, versículo 1, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Y decíamos, Pablo dice, busquen los dones mejores, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticen. Como iglesia de Cristo procuremos los dones espirituales, pero sobre todo hablemos la palabra de Dios, profetizar. Cuando un profeta, pongámoslo en contexto, cuando un profeta en el Antiguo Testamento se levantaba y profetizaba, ¿qué decía? En general, lo que Dios le había dicho. ¿No? Lo que Dios le había dicho. Alguien que profetiza en el Antiguo Testamento es alguien que Elías, ve con la viuda y dile esto. Y ahí está la viuda, oye, le profetizó, no faltará el aceite, no faltará la harina. Pero ¿qué fue? Pues hablar lo que Dios ya le había dicho. El profeta nada más es un medio. ¿Cuál es, digámoslo así, la gloria del profeta? Que leyó, que tuvo un tiempo con Dios. Y que Dios en su momento le dijo, ese quizás podría ser la gloria del profeta. Que en su momento agarró la Biblia y estuvo leyendo.
Y no es como que, esto es para mi hermana. Sí, yo le he visto. Sí, este es directito para mí. Eso no es, hermano, eso no es. No es de, sí, ya ve, sí. Hermana, ya ve cómo el Señor me dijo que usted hacía así. Eso no es. Eso no es. Amén. Todo es en orden, dice Pablo. En orden, decentemente. Hágase todo en orden y decentemente. Procuremos los dones espirituales, pero sobre todo hablar la palabra de Dios. Dice Pablo, yo quiero que busquen los dones, pero sobre todo que profeticen. Y eso de que profeticen es de que pues, váyanse con Dios, métanse con Dios y a ver qué Dios les dice. Para que cuando alguien, es que me siento triste, tengas palabra de Dios y le digas, mira, Dios es así, así, así. Y tú eres hijo de Dios y le entregaste tu vida a Dios y así, así, así. Y las cosas son así, así, así. Eso es profetizar de cierta manera. Porque estás hablando lo que Dios ya dijo. ¿Ven? Versículo 2. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Aquí Pablo pone en contraste, no contrapone, sino pone en contraste el hablar en lenguas con el hablar, profetizar. Hablar lenguas y profetizar. Porque el que habla en lenguas, dice, no habla a Dios. No habla a los hombres, perdón, no habla a los hombres, sino a quién habla? A Dios. Y así mismo, exactamente. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si alguien te dice, tengo una profecía para ti, que le apuestes al 8, 4, 3 y 2. Eso no va, hermano. Eso ni edifica, ni exhorta, ni consuela. Bueno, si le atinas los números, te edificó, pero una casa. Sí. Y te consuela de que ya tienes. No hagamos que cuadre, no hagamos que cuadre. La profecía edifica, exhorta y consuela. Amén. El que habla en lengua extraña, versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza. Aquí está el de los dones mejores. Iglesia de Corintio, yo quiero que todos profeticen, que todos hablen de Dios. ¿Y cómo vas a hablar la palabra de Dios? Porque ya te metiste con Dios. Aquí veo un poco más claro a Pablo diciéndole, Iglesia de Corintio, métete más con Dios. Métanse más con Dios. Pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y ahorita vamos a hablar de las lenguas, hermano, y es algo bien interesante, bien bonito. Y cuando yo lo leí, le dije a mi esposa, aquí está todo. Le digo a mi esposa, qué pena de verdad, o sea, aquí está. Entonces, ¿por qué hacíamos esto? Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice Pablo, ¿de qué me sirve llegar a su congregación y decirles, hello my friends, how are you? Si no entienden nada. Hello church, God bless you. ¿De qué sirve si no me van a entender? Yo sé que otras sí me entienden, pero porque son de la Jaina. Versículo 7. Ciertamente. Perdón. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Préstenme un panderito.
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es diferente sonido, el puro sonido, que una distinción de voces. En la cuestión musical se podía interpretar esta distinción de voces como sonidos y silencios. Sonido, silencio, sonido, silencio, sonido, silencio. Esta distinción, déjame llamarlo así, de voces. No tengo mucho ritmo, pero mira, voy a hacer una dinámica. Voy a ir de lo inanimado, de lo que no tiene distinción de voz, a lo que sí tiene distinción de voz. Ahí, ya me ritmo. ¿Ves? ¿Cómo cambia? Ahora, lo veo. Ahí tiene el sonido, no hay distinción de voz, no hay distinción de ruido, menos ruido, molesto. Molesto. Pero te acercas, orden, sincronía, ritmo. Eso es lo que Pablo dice. Lo regreso porque alguien no va a querer cortar ahorita. Si no hay esa distinción de voces, dice Pablo, ¿cómo se sabrá lo que se toca? ¿Cómo sabremos si se toca un canto u otro? Hay unos cantos que tienen como tal el sonidito peculiar del panderito. Dices, ya viene esta parte, ¿no? Y si la trompeta, versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes. Y aquí está. Okay. Si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablan al aire. El hermano está hablando de hablar en lenguas y está diciendo palabras comprensibles. Hermano, la iglesia de Corintio, ya te lo platiqué, era un lugar comercial. Tú vas al centro, hermano, dime cuántas nacionalidades de personas encuentras ahorita. Muchas, hermano. Y varias hablan como el español con diferente acento, ¿no? Pero están los chinos, hay americanos, venezolanos, colombianos, coreanos, más los mexicanos. Y eso estamos en el centro de la Ciudad de México. Corinto, hermano, era estas lenguas de las que Pablo habla. Lo vamos a ver en el versículo 10. Tantas clases de, ¿cómo dice tu Biblia ahí? Idiomas, hermano. Idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Hágase todo en orden y decentemente. En la iglesia de Corintios se hablaba lenguas, se hablaba idiomas. Porque había corintios, varias nacionalidades, por aquí las anoté. A ver si ahorita aparecen. Pero hasta egipcios había, hermano. Había mucho, era un centro comercial. ¿Y dónde van? Pues van varias nacionalidades. En la iglesia de Corintio se hablaban muchos idiomas. Muchos idiomas. Y dice Pablo, yo quisiera que todos hablaran idiomas. ¿Por qué? Porque tú hablas idiomas y puedes expresar a Dios. Dice que el que habla lenguas, idiomas,
que sea sinónimo, hermano, lenguas, idiomas. El que habla idiomas, habla para sí y para Dios. Porque si yo hablo español y mi esposa habla inglés, no me va a entender. Entonces lo que yo digo queda entre yo y Dios. Dice Pablo, yo quiero que todos hablen idiomas, pero que mejor profeticen. Porque así lo que yo hablo, lo hablo también a la iglesia. Y la iglesia es edificada, exhortada y consolada. Pero si, hermano, si yo me pongo aquí a hablar, oh my Lord, ¿de qué te sirvió a ti? No edifiqué a nada, ni a nadie. No construí, no aporté nada, no aporté nada a tu vida. Amén. Y luego, versículo 10. Hay tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hermano, ya quisiera yo ver aquí a Pablo escuchando un audio de una iglesia que habla lenguas y diciendo, no, pues a ver, ¿qué es eso? Y yo creo que Pablo tenía la capacidad de escuchar, vamos a ver, muchas lenguas, muchos idiomas. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Hermano, la iglesia de Corinto, ya te dije, había muchas nacionalidades y de repente se levantaba uno, porque a lo mejor el egipcio que había entrado tenía muy poco en el Señor, no conocía nada, y de repente acá se levanta uno hablando egipcio, y ya estaba, ahí ya se, como que se sumaba, lo vamos a ver más adelante, que este decía algo para Dios, y el egipcio de allá decía, amén, así es, porque entendió esa lengua. Así es. Lo mismo con los griegos, con los judíos, españoles y demás, lo mismo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces quiero pensar que aún la persona que hablaba egipcio no entendía, aunque estaba hablando egipcio. Pero su espíritu, dice aquí, sí se fortalecía, se edificaba, pero era el espíritu, el entendimiento no. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hágase todo en orden y decentemente. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Lo que te decía. Si tú acá en tu lengua dices cosas, ¿cómo va a decir el de allá amén? Si no hay comunicación, no hay entendimiento, no hay palabras comprensibles, pues no sabe lo que has dicho. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias a Dios, das gracias, pero el otro no es edificado. Lo que Pablo está buscando aquí es, iglesia, edifícate. No te detengas, edifícate. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Doy gracias a Dios que hablo más en lenguas que todos ustedes. Y no es de que Pablo supiera más lenguas de estas ahora. Hermano, ¿cuántos idiomas hablaría Pablo? En todos sus viajes. Tenía que predicar el evangelio. Y Dios le daba el idioma de esa región para predicar. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que ustedes, porque ustedes solamente se quedan aquí. Pero Pablo se tenía que mover y tenía que recibir de parte de Dios los idiomas para hablar. 19, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hágase todo decentemente y en orden. No buscando lo propio, no buscando el beneficio propio. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, versículo 20, sino sean niños en la malicia, pero maduros y en el modo de pensar. En la ley está escrito, y aquí quiero que pongamos atención. En la ley, Pablo todavía se basa cosas
la ley. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaría este pueblo, y ni aún así morirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Amén? ¿Ahorita de qué nos sirve hablar inglés aquí, francés, portugués? Todos hablamos el mismo idioma, todos nos entendemos. Por eso dice Pablo: ¿de qué me sirve? Prefiero decirles 5 palabras en español, que se entienda bien lo que dice el audio, que todo un discurso en inglés. Y no se edificó nada la iglesia. Versículo 23: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estamos locos? Porque no hay orden. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Hermano, si entra un inconverso, alguien nuevo, y todos profetizan, que ya vimos que profetizar es hablar de parte de Dios y darle un mensaje a esa persona, dice: por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Hermanos, una iglesia con orden muestra a los de afuera que Dios está entre nosotros. Una vida en orden demuestra a los de afuera que Dios está con nosotros. Versículo 26: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Amén. En nuestro caso no es necesario. Está escribiendo en el contexto de Corintio. Es necesario que se hable lengua, sí, porque hay muchas nacionalidades, pero hágase en orden: 2, a lo mucho 3. Y calle uno cuando el otro habla. ¿Para qué quieres 3 gritando y no se entiende nada? 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es tajante Pablo. Iglesia de Corintios, necesitas esto, edificarte. Recuerda que hay dones. Yo quisiera que todos hablaran lenguas. ¿Para qué? Pues para que esparcieran el evangelio. Pero mejor profeticen, porque ustedes quizás no tienen necesidad de estar viajando a otros países. Ustedes que están establecidos aquí, que son fortalecidos, que son sembrados y que tienen que echar raíz aquí, profeticen. Hablen de parte de Dios, hablen de Dios. Que ustedes hablen y que ustedes les hablen de Dios. Edifíquense, iglesia de Cristo, edifíquense unos a otros, capa tras capa tras capa de Cristo, capa tras capa tras capa de Cristo. Asimismo, los profetas también hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás juzguen. Si estamos en la congregación y de repente se levanta Rafa, ¡wow! No, hágase todo en orden y bien. Si de verdad Rafa siente un impulso de parte de Dios, ¿sabes qué, hermano? Siento de parte de Dios que lo que estás diciendo es esto, o siento de parte de Dios decirles, iglesia, que está pasando esto. En un retiro, hermano, ya me alargué un buen programa. En un retiro, hermano, hubo una obra de teatro y significaron una escena del mundo. Cambió todo el ambiente, hermano. Todo el ambiente de ese culto cambió por la mera escenificación de una escena en el mundo. Pusieron música y cambió todo el ambiente del retiro, hermano. Cambió todo el ambiente del retiro. Los chavos ya andaban pilas, disparados. Se subió un pastor, no me acuerdo de los nombres, se subió un pastor y yo no sé cómo estaba el protocolo, yo no sé cómo estaba, pero empezó a orar, a orar, a orar, y se siguió, y se siguió, y se siguió. Ay, hermano, volvió todo y más intenso. Todo se centró en Dios, todo se centró en Dios. Y ya estaban postrados y llorando y demás. Pero así hay que estar. Así hay que estar. Todo en orden
decentemente. Porque cualquier cosa que no hagamos en orden ni decentemente, como iglesia, nos va a afectar. Toda cosa que hagamos sin orden y no decentemente, como iglesia, nos puede afectar. A lo malo, y si lo hacemos decentemente y en orden, meditando, orando y demás, nos va a edificar, nos va a ayudar. Por favor, nos va a ayudar. 32, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Hermanos, si estamos en una situación y hay confusión, algo pasa, pero hay que meter más a Dios ahí, para que haya claridad y no confusión. Tiene que haber. A veces es difícil, hermano, la verdad, a veces es difícil quitar la confusión y decir, sí, yo sí lo tengo súper claro. No, es que hay que meterse. Y luego muchas veces hay que esperar tiempo para que todo se asiente y digan, pues okay, tenemos que hacer esto. Como en todas las iglesias de los santos, dice, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí va. Voy a lanzar una piedrota. Pero te explicamos. Vuestras mujeres callen en la congregación, que no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Quién lo dice? La ley. Pablo se sigue basando en algunas cosas de la ley. Y estamos en el contexto de Corinto. Mujeres, cállense. No les es permitido hablar. Iglesia de Corinto, donde había un templo de Afrodita, y ese templo, hombre, empoderaba a las mujeres. Actualmente, hermano, hay un templo de Afrodita en la sociedad y anda empoderando a las mujeres y llevándolas a prostitución y llevándolas y tú jálate este y haz esto y es esto, pervirtiendo a las mujeres. Y es todo un tema, hermano, todo un tema lo del feminismo, porque el feminismo empezó ciertamente como que, oye, pues sí, delante de Dios somos iguales, tenemos diferentes funciones, pero déjame votar, déjame hacer esto, y empezó con cosas buenas. Hermano, actualmente el feminismo ya no es nada de lo que empezó antes, porque antes la mujer ciertamente era oprimida y demás. Y ahora actualmente, hermano, decimos como hijos de Dios, es que la mujer, dice la Biblia, que tiene que estar sujeta. Y sí, tiene que estar sujeta a su marido. Así como el hombre también tiene que estar sujeto a Dios. Preguntémonos, hombres, cómo está tu mujer y cómo nosotros, hombres, nos hemos sujetado a Dios. Así es. Y mira, mi hermano, un hombre que está bien sujeto a Dios, la mujer no dice nada. La mujer entiende y ve al hombre, no, pues sí le hace caso a Dios. No me hará caso a mí, pero le hace caso a Dios. Y la mujer dice, no, pues sí me conviene. Me conviene estar bajo su protección. No atrás, no al frente, no arriba, ni abajo. ¿De dónde salió Eva? Es como la enseñanza que nos dan, ¿verdad? Acá. De aquí. Suban sus pies. Adán, dejen sacar al invitado indeseado. Ese no se puede, ese no se convierte, hermano. Ese sí saquen, expúlsenlo. Ese sí expúlsenlo de la congregación. Eva, ¿no? De la costilla. Donde el hombre tiene que apechugar acá. Yo te ayudo, yo te guardo, yo te protejo. Acá, pero aquí, mujer, aquí. Hay un dicho, hermano, lo tengo que decir. Detrás de todo hombre
hay una buena mujer. Son dichos que se han dicho añísimos, yo desde que nací, pues demás, ¿no? Pero no significa que siempre el hombre esté delante, mi amor. Ya está aflorado. Mi esposa académicamente va delante de mí. Mi esposa tiene maestría, yo tengo ingeniería. Ahí yo podría decir, detrás de una maestra en ciencias, hay un ingeniero que le tocó lavar los trastes, ¿no? ¿Ves cómo cambia? Pero cuando lo decimos en el contexto y con la visión de no, la mujer siempre va atrás y el hombre adelante, y en ciertas cosas, hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso. Ahora, lo que te digo, la mujer siempre va a estar bien protegida. Incluso cuando la mujer empuja al hombre a que busque de Dios. Si la mujer ve que el hombre nada más está haciendo pato, la mujer tiene el poder y creo que hasta el deber, por ser ayuda idónea, de decirle, deja eso, agarra tu Biblia y vamos a orar, vamos a leer, porque es ayuda idónea. Son dos, y si uno cae, el otro. Si el hombre cae, ¿quién levanta la casa, hermano? La mujer. Y si las mujeres, porque también hay mujeres que dejan hijos y esposo y se van a la gran vida, ¿quién saca adelante los hijos de la casa? El varón, el esposo. No es cuestión de quién es más, quién es menos, no. Y de quién está atrás y quién no. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su papel. Hermano, el hombre que no quiere tomar su papel como lo que es en la familia, va a tomar ¿cómo decírtelo? Como el mecanismo de naturalidad. Es la mujer la que va hasta un lado y va a entrar la mujer. Pero todo surge aparte de una falla del hombre. O sea, si el hombre se pone pilas y dice, yo tengo que arreglar esto, yo tengo que solucionar, yo tengo que proveer y demás, y también no estamos obligados, hombres, a proveer millones y millones y millones y millones y millones. Más bien, con lo que Dios nos provee, hay que administrarlos bien. Y siempre se vale anhelar más. Y mira hasta dónde nos llevó Pablo, ¿ah? Hágase todo en orden y decentemente. Hermano, en una familia, ¿puede la mujer estar al frente en ciertas situaciones? Sí. Sí. Siempre y cuando sean flexibles, siempre y cuando esté permitido por Dios. Hermano, es lo que te decía, es que quieren más meter a Dios así en la cajita. Y luego a Dios lo hacemos chiquito, 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 luego más chiquito, y luego ya crees que tenemos un Dios del tamaño de Biblia de bolsillo. No, hermano, Dios es Dios. Dios es Dios. Y miremos cómo es la naturaleza de Dios Padre diciéndole al Hijo, vas. Y ahora, y luego cómo lo dice que lo levantó a lo sumo. Entonces, ¿cómo es la naturaleza de Dios? Siempre dar, tú. Y la misma naturaleza de Dios está en Jesús, Padre, todo al Padre, todo al Padre, todo al Padre. El Padre y yo, todo al Padre, todo al Padre. El Espíritu Santo, Jesús, todo a Jesús. ¿Ves cómo nadie busca lo propio? No está Jesús y yo. Sí dice Jesús, claro, yo soy el camino, la verdad. ¿Pero a dónde? Al Padre. Y no está el Espíritu Santo. No, yo. No. El mismo Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo Jesús. Mira, acéptalo como Señor, como Salvador. Él es el único camino, así. Tenemos que tener esa misma naturaleza de no buscar mis propias cosas, mis propias conveniencias y decirle, órale, va. Como hombres tenemos que ceder. Órale, por mi esposa y por mis hijos. En mi caso, por mi gato. Un sobrecito más. Tenemos que ceder. Y la verdad es bien complicado, hermano. Porque cuando uno, lo voy a poner ejemplo, yo vivía solo y era para mí, mis cosas, mío, mi tiempo, mío. Y te casas y tienes que aprender de, ay, ya no me toca. Y empiezas a ceder, empiezas a dar. Y esa es la naturaleza de Dios en los hombres. Tenemos que proveer, que dar dinero, tiempo, ternura. Un te amo, un te quiero, un buenos días.
un algo, a los hijos, una caricia, una nalgada también cuando se necesita, una corrección. Esa es la naturaleza del hombre. Acá, Eva, aquí te quiero, aquí, y yo te cuido. Si te me vas para allá, ¿cómo te cuido? O sea, si tú haces tus cosas sola, tú sola tendrás que sufrir las consecuencias. Y el hombre igual, si tú lo haces solo, tú solo tendrás que sufrir las consecuencias. ¿Amén? Ay, Dios mío. Pablo da esa instrucción. Mujeres, cállense. Pero estamos hablando del Corinto. Pablo ya, ¿sabes qué es, hermana? Ya hay iglesias así, hermano, donde no es por el género, no es porque sean mujeres, pero hay unas mujeres, hermano, que, híjole, y se levantan contra todo, hermano, contra todo. Contra todo. No están contentas con nada. No tienen contentamiento de parte de Dios. Y si quieren aprender algo, dice 35, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que todo lo que los escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impida el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Sí. La iglesia de Corinto, hermano, tenía que ser muy fuerte para resistir la influencia de la sociedad, siendo su principal riesgo. ¿Cuál era el principal riesgo de la iglesia de Corinto, hermano? Sus mismos congregantes. Los mismos congregantes era el peligro más fuerte de la iglesia, porque desde adentro alguien que se levantara, alguien ya estaba contaminada la iglesia de Corinto, desde adentro. Algún hermano, alguna hermana que trajo, es que yo vi que si la haces así, lo espiritual, desde adentro, y se empieza a contaminar. Al momento de ser escrita la epístola de Pablo a los Corintios, la iglesia estaba yendo en declive. Necesitaba un rescate, palabras que la rescataran en ese mismo momento. Con cierta dureza, siendo reprendida, y por eso la dureza de la epístola. El medio por el cual la iglesia es edificada, fortalecida y sostenida es por medio de dones, ministerios y operaciones espirituales, ayudando precisamente a romper toda la influencia de la sociedad. Toda la influencia de la sociedad. No ignoremos los dones que Dios nos ha dado, busquemos abundar en dones como iglesia para edificarnos, no para creernos más, menos, no. Para edificarnos. Sigamos el amor, todo tiene que partir del amor. Y yo sé que a veces es complicado, hermano, pero todo procuremos que parta del amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos, hablemos de Dios. Aquí me atrevo a decir, en esta iglesia no necesitamos como tal hablar lenguas, hablar idiomas, porque todos hablamos una sola lengua. Hermano, estoy convencido que si ahorita entra un japonés, porque supo que aquí había una iglesia, yo sé que Dios va a dar a alguien, a mí, a quien esté, le va a dar el lenguaje, el idioma. Yo lo sé. Sí, amén. En eso confío. Porque está escrito, ha pasado. Ya ni siquiera es tanta fe, porque ya ha pasado y ya escribió. Amén. Pero mientras no sea así, todo en orden, decentemente. Respecto a las lenguas, siguiendo el principio de hacerlo todo bien en orden, y de que tienen que ser palabras convencibles, y de que la misma palabra habla de idiomas, las lenguas en la iglesia son idiomas que ayudan a comunicarse con Dios, y que otros de la misma lengua escuchen esa comunicación. Y digan al final, amén, sí sientes. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Romanos 8:26, yo te lo leo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ya me acordé por qué metí este versículo. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Porque hay personas, hermanos, que dicen, es que dice gemidos indecibles. Y esos son los de arra, mamá. No, eso no es. Dice,
pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, y dice mayúscula, está con mayúscula, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, los gemidos son de Él, del Espíritu, son de Él, no son de nosotros. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Cuando no sabemos cómo, es que no sé cómo orar, pues ahí tienes a la par al Espíritu Santo ayudándote a orar. Intercede al Padre. Yo no sé cómo Pablo escribe esto. ¿Cómo supo? ¿Cómo? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Respecto a la mujer en la congregación, el mismo Pablo escribe, y ahí te va un tip, mujeres. Primera de Corintios 11:11, apúntenlo porque es para examen. 11:11. Pero en el Señor, dice Pablo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén, amén. Ahí está Pablo. El mismo Pablo que les dije, mujeres cállense, es el mismo Pablo que dice, delante de Dios, ni la mujer sin el hombre y el hombre sin la mujer. Y ahí te va otro tip. Romanos 5:12. Espero que hayas subrayado o guardado esto. Ahí te va otro. Romanos 5:12. Por tanto, me espero tantito. Romanos 5:12. Y eso no es para darte armas ni empoderarte, ¿no? Sino para ver realmente lo que la Biblia nos enseña. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un ¿qué? El pecado entró al mundo por un ¿qué? Un hombre. Pero fue Eva la que comió. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí está el mismo Pablo diciendo, ¿por un qué? Hombre entró. Y yo me fui a la raíz de ahí donde dice hombre, y sí tiene cierta connotación de hombre como humanidad, pero da la explicación de que aquí sí habla de hombre porque está haciendo la analogía de Adán y de Cristo. Entonces dice, por cuanto por un hombre entró el pecado, y por el otro hombre la salvación. Pero Eva fue la que sí, pero el hombre tiene que dar cuentas. Así que mujer, apoya a tu varón porque el hombre tiene que dar cuentas. De lo bueno y de lo malo que se haya hecho con la familia. Sí, amén, amén. Ahí sí las mujeres, no, primero los hombres. El hombre delante de mí. A la hora del juicio, hermano, yo no sé bien cómo vaya a ser, ya como tal todo. Pero a la hora del juicio, hermano, vas a decir, a ver, Juan, pásale. Vienes por tu familia, te voy a pedir cuentas. Así como le pedí cuentas a Adán, le pedí cuentas a Acab, le pedí cuentas a Judas, a Pedro, a Juan, pásale. A Débora, a Jezabel, así como pedí cuentas, ¿qué hiciste con los talentos que tienes? Por cuanto me alimentaste, por cuanto me visitaste, por cuanto me vestiste, o por cuanto ni te conozco. Va a estar rudo, hermano. Va a estar rudo. Amén. Un buen susto sí nos vamos a llevar. Un buen susto sí nos vamos a llevar. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Qué meditaba yo ayer? Que a pesar de todo el desorden, de toda la falta de orden, de decencia quizás, al final todo lo de Dios se va a llevar a cabo, estemos o no estemos. El juicio se va a llevar a cabo, la venida de Cristo se va a llevar a cabo, querramos o no querramos, estemos o no estemos. La boda se va a celebrar, la novia se va, y los amigos del novio van a estar en la boda, querramos o no querramos. Y no es regaño ni nada, es invitación de hermanos, querramos, anhelemos estar ahí.
busquemos los dones mejores. Hablemos de Dios. Amén. Hablemos de Dios. Hermano, yo una vez le profeticé, te puedo decir. Le profeticé a una hermana y no fue de, no, le dije, ¿y cómo vas en esto? No, pues no, y de Dios así. Llegó un momento, hermano, en que la conversación ya no era de, hasta yo dije, lo que acabo de decir también es para mí. Y llegó un momento, hermano, en que la conversación ya era un mensaje de Dios para los dos. Y me casé con esa personita. Pero en ese momento yo no sabía que me iba a casar. Pero así fue como, digo yo, que hablé de parte de Dios. Sin darte cuenta, hermano, una plática. Estás hablando, pero está Dios ahí en medio. ¿Amén? Hagamos todo decentemente y en orden. Pongámonos de pie. Amén. Y las hermanas, por favor, que...